Entonces, yo me preguntaba, una inquietud, ¿qué tiempo es más difícil o fue más difícil, el tiempo de la iglesia primitiva o el tiempo actual que estamos viviendo? Unos dicen que el tiempo de la iglesia primitiva, otros dicen que el tiempo actual es bastante más difícil. Y yo, tratando de comparar desde mi punto de vista, el tiempo de la iglesia primitiva fue un tiempo mucho más difícil. Fue un tiempo en que el promedio de vida era muy bajo. Si en 1930, aquí en México, la esperanza de vida eran 36 años de las personas que nacían en 1930. Cuando yo nací en 1949, la esperanza de vida eran 45 años. Actualmente, esta bebé acaba de nacer, tiene una esperanza de vida de 77 años. Entonces, en la iglesia primitiva, el tiempo promedio de vida era muy, muy corto. La gente, si predicaba la palabra, sufría persecución y sufría que la apartaran de la sociedad. En aquel tiempo, y ahora tu tiempo de vida es mucho más alto que en aquel tiempo. En aquel tiempo había pocos satisfactores. ¿Qué satisfactores podía haber en aquel tiempo? No había los distractores o los pasatiempos que tenemos ahora. En aquel tiempo la gente se dedicaba al campo o a la agricultura, algunos al gobierno, otros al ejército, pero hoy hay una diversidad de trabajos, una tremenda diversidad de trabajos. Anteriormente no había distractores. Los deportes se fueron inventando como fue pasando el tiempo. Realmente la gente vivía en su casa. No había luz para desvelarse. Ahí se metía el sol y prendías la vela y te dormías. Y ahora sí que de sol a sol trabajaban. ¿Sí? En aquel tiempo había tiempo para invertir en la palabra. Ahora también hay tiempo, pero la gente no lo invierte. Aquí está la prueba. ¿Sí? Y en aquel tiempo estaban contentos con lo que tenían. En la actualidad, la gente codicia una mejor vida, entre comillas. ¿Sí? En aquel tiempo había poca información, actualmente estamos sobreinformados. Hay tanta información que se convierte en confusión. Tú lees a una persona, lees a otra persona, te metes al chismoso internet o al Face y ¿para qué te platico? Hay opiniones encontradas continuamente y tanta información te produce confusión. Anteriormente había bajo conocimiento disponible. Yo puedo decirles que mi papá estudió hasta la primaria y mi papá estudió hasta tercero de primaria. Y el que fue mi patrón en Aguascalientes estudió escasamente la primaria. Y fue uno de los hombres más ricos de Aguascalientes. Actualmente la gente estudia profesional y doctorados y y maestrías. Mucho estudio. Hay mucho conocimiento al alcance de la mano. Te metes a internet y puedes conocer lo que tú quieras. De la ciencia que tú quieras. Entonces el conocimiento está al alcance de la mano. Anteriormente había poco interés por la imagen. Ahora la imagen se cuida, tremendo. La inversión de tiempo y de dinero en la imagen es muy alta. ¿Cuánto invierten las mujeres en las salas de belleza, en los spa, ¿sí? En las boutiques, en las compras? Y los hombres, para allá vamos. Los hombres se la viven en el gimnasio. Y cuando digo se la viven es porque se meten más de 1 hora en el gimnasio. Pero para Dios no hay tiempo. Entonces, definitivamente el tiempo pasado fue un tiempo más difícil. Los satisfactores que tenemos hoy son demasiados. Tú puedes tener la Biblia al alcance de tu teléfono, pero la pregunta es, ¿cuándo prendes tu Biblia o tu teléfono en la Biblia?
Esa es la pregunta. Realmente hay poco interés por las cosas de Dios. Hay mucho interés por las cosas almáticas, por las cosas que te den imagen, por las cosas que te den dinero. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las necesidades que había en aquel tiempo y las necesidades que hay ahora? ¿Ha habido cambio en las necesidades de la gente en la iglesia primitiva y las necesidades de la gente actualmente? Yo digo que no. La gente se enfermaba antes como se enferma hoy. La gente tiene problemas matrimoniales anteriormente y los sigue teniendo actualmente. La gente andaba en adulterio en aquel tiempo y actualmente. La gente andaba en relaciones sexuales indebidas, por no ponerles nombre, en aquel tiempo y actualmente. ¿Sí? En aquel tiempo había problemas interpersonales, los mismos que hay hoy. En aquel tiempo había problemas padres e hijos, los mismos que hay hoy. ¿Sí? Realmente los problemas son los mismos, mas sin embargo, en aquel tiempo la gente trabajaba en las cosas de Dios, la gente se metía y la gente se comprometía, aunque estuviesen arriesgando su vida. Pero la Biblia dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y no nos lo dice para este tiempo, nos lo dice desde la iglesia primitiva. Pero la gente de la iglesia primitiva lo creyó. Pero nosotros no lo hemos creído. ¿Por qué? Hay algo muy interesante. Yo veo el tiempo de esclavitud, el tiempo de libertad y el tiempo de conquista. Son 3 tiempos que las personas vivimos. Son 3 tiempos que la gente de la iglesia primitiva vivió. 3 tiempos. Tiempo de esclavitud, tiempo de libertad y tiempo de conquista. 3 tiempos que el pueblo de Israel también vivió. Tiempo de esclavitud, tiempo de libertad, tiempo de conquista. Y yo me hacía una pregunta. Desde el punto de vista alcance en el pueblo de Dios, ¿quién fue más importante? ¿Josué o el rey David? Dentro del pueblo de Israel, ¿quién fue más importante? ¿Josué o el rey David? La gente dice que David, y están desde mi punto de vista equivocados. Porque David lo único que hizo fue defender lo que era de ellos. Mas sin embargo Josué fue a conquistar lo que eran de ellos. Josué es una persona que pasa relativamente desapercibida en la Biblia. El rey David es una persona muy mencionada en la Biblia. Josué es un hombre que aprendió a conocer a Dios siendo siervo. David aprendió a conocer a Dios siendo siervo y perseguido. Pero Josué siempre fue siervo de Moisés, hasta que Moisés murió. Y Josué 1:1 nos dice, cuando el Señor le habla a Josué y le dice, hey, Moisés ha muerto. Ahora la relación que tienes conmigo es personal, tú y yo. Ya no dependes de Moisés. Ahora tú hablas conmigo, yo hablo contigo. Ahora tú te vas a convertir en el conquistador de la promesa. Moisés fue el libertador, pero tú vas a ser el conquistador. Y vemos cómo Josué conquista la tierra prometida y enfrenta situaciones terribles, de las cuales el Señor lo saca y lo libra de todas. Pero analicemos el tiempo de esclavitud, analicemos un poquito el tiempo de libertad y analicemos el tiempo de conquista. 3 tiempos. Esclavitud, trabajaban como negros para vivir como morenos. Y luego cuando quieren salir de Egipto, ¿qué le dice Faraón a Moisés? Lo que pasa es que tienen tiempo para estar pensando en libertad. Pues ahora ya no les den la paja, ahora ellos tienen que conseguir la paja y tienen que seguir haciendo la misma cantidad de adobes. Y así los tiene trabajando más,
Al grado de que el pueblo de Israel le dice a Moisés, no nos ayudes, compadre, ¿a qué veniste? ¿A que nos dieran más chamba? Pero Moisés, que tiene el llamado de Dios para llevar libertad al pueblo, sigue insistiendo hasta que lo saca libertad. Y una vez que están en libertad, empiezan a añorar la esclavitud. ¿Para qué nos sacaste para traernos en este desierto? Mira, estamos extrañando los melones, los pepinos, los pescados, los puerros, todo lo que comíamos tan rico allá en la esclavitud. Y tú nos trajiste aquí, ya estamos hasta acá de este pan tan ligero, de este pan tan liviano, dice la Biblia. Estaban hartos de la palabra de Dios. Preferimos estar en esclavitud. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Vivir en libertad o vivir en esclavitud? ¿Qué es más fácil? Uno dice que en libertad, los demás ¿qué? En esclavitud. Yo digo que es más fácil vivir en esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando vives en esclavitud haces lo que te dicen y te quitas de problemas. Ese es el problema de la ley contra la gracia. Es más fácil vivir en la ley, por eso las iglesias que hablan de ley están llenas. Porque las iglesias que andan en gracia tienen que enseñar a la gente a vivir en libertad. Cosa que la gente no sabe hacer. La gente añora la esclavitud. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la situación es que en la esclavitud tú simplemente cumples con lo que te dicen y se acabó y después es China libre, haces lo que tú quieras. Pero en la libertad, desde que despiertas tienes que ver qué vas a hacer con esos 1440 minutos que tienes cada día. ¿Cómo los voy a invertir? ¿Me levanto, no me levanto? Son las 5:20 de la mañana, ¿me levanto, no me levanto? Digo, son las 5:20 porque es la hora que yo me levanto. Y entonces yo tengo que decir, ¿me levanto o no me levanto? ¿Iré a trabajar o no iré a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me pongo a orar o no me pongo a orar? ¿Me bañaré? ¿No me bañaré? Y empiezo a recorrer todo lo que yo hago y empiezo a decidir si lo hago o no lo hago. Porque es mi decisión. ¿Le pediré consulta a Dios de la decisión que voy a tomar o no le pediré y me lanzo a tomar la decisión como yo quiero? Yo tengo que estar empezando a vivir una vida de libertad que Él me dio. Pero no nada más de libertad. Ya estoy en tiempo de conquista y ahorita voy a entrar a tiempo de conquista. ¿Sí? La situación es que la persona que es libre tiene que estar tomando decisiones. En el caso del pueblo de Israel, cuando estaban en esclavitud estaban en Egipto, cuando estaban en libertad estaban en el desierto, y cuando estaban en el desierto todo se les daba. Todos los días caía maná y el viernes había molida doble. Bueno, cuando yo era chiquillo me acuerdo, cuando no iban a trabajar en las tortillerías al día siguiente, decían, hoy va a haber molida doble. Entonces, en aquel tiempo, como el maná caía todos los días, pero para el Sabbat tenía que caer doble, y ahí sí lo podían guardar para el día siguiente y no se le echaba a perder. Pero los demás días, si guardaban para el siguiente día, se le echaba a perder. Entonces, Dios era puntual en entregarles la comida. Dios era puntual en darles agua de la peña. Dios era puntual en darles una nube que les cubriera del sol y un torbellino con fuego que les calentaba durante la noche. Vivían tranquilos, estaban en libertad, ya no tenían la opresión de Faraón. Y tenían todo el tiempo para hacer lo que quisieran. Estaban en libertad. Necesitaban una ley, por eso el Señor a Moisés le da la ley, y son más de 400 los mandamientos que deben de cumplir una persona que esté en la ley. Es algo tremendo lo que es la ley. Pero a nosotros nos presentan los 10, ¿sí? Pero en la conquista, cuando Josué lleva al pueblo, cuando Josué obedece a Dios y lleva al pueblo a cruzar el Jordán, y cruzan el Jordán, al cruzar el Jordán, se acabó el maná. Se acabó el agua.
Se acabó la nube, se acabó el torbellino. Y ahora tú eres como tu Dios. Ahora tú tienes que conseguir las cosas guiado por tu Dios en tu espíritu y tomando las decisiones en tu alma que tu espíritu le está diciendo. Bueno, pues exactamente es lo mismo que estamos viviendo nosotros. Tuvimos un tiempo de esclavitud, éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que nos daba la gana, lo que la mente nos enseñaba, ¿sí? Dice ahí en Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Anteriormente vivíamos con deseos engañosos y pensábamos que estábamos bien. Mira, cuando yo fui adúltero, yo me comparaba y decía, ¿mi patrón es adúltero? ¿Los hijos de mi patrón son adúlteros? ¿Los dos? ¿Los yernos de mi patrón son adúlteros? Mi compadre que vive ahí es adúltero. Mi amigo que vive ahí también es adúltero. Mi mundo era adúltero. ¿Yo qué era? Adúltero. Me justificaba y decía, bueno, pues soy igual que todos, no soy tan mal marido, como quiera traigo el chivo, no soy tan malo, pero era adúltero. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo creía que estaba bien porque estaba igual que los demás, pero la verdad es que no estaba bien. Cuando yo vengo a Cristo me doy cuenta de todas las áreas de mejora que tengo, que son como 50 con ese, un listonón, ¿sí? Entonces la situación es que yo tengo que empezar a hacer un cambio por mi decisión en mi vida. Y yo tenía 34 años, no estaba tan viejo. Tú me ves ahorita de 68 y dices, pues ya está viejo, ya se metió. No, yo tenía 34 años y andaba en todo mi esplendor como galán, olvídate, y como galón también. ¿Sí? Entonces la situación era que yo tenía que tomar decisiones. Estuve en esclavitud, luego vengo a Cristo. Y cuando acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, llego a la libertad. Pero cuando paso de la cruz, y eso es algo que yo quiero tocar, muy importante, cuando salgo de la cruz y llego a la resurrección, me empiezo a ver como Él me ve, esto ya es otro mundo. Porque yo pasé por dos etapas. Pasé por la etapa de esclavitud y por la etapa de libertad. La etapa de libertad está chiqueado por Dios. Dios te da todo. Nada te falta. La gente que viene a Cristo, díganme si es cierto o no es cierto. Vienen a Cristo y por un mes, ¡pum!, todo lo que piden se les da. ¿Sí o no? Empiezan a ver milagros, empiezan a ver todo. ¡Wow! ¡Qué chido! Si estás en la libertad. Espérate, mañana vas a estar en la resurrección. Va a estar en la conquista y ahora tú vas a tener que hacer lo que tienes que hacer. Y entonces mucha gente dice, híjole, ¿por qué estoy metido acá en la conquista? Estaba más fácil, estaba en la libertad. Por eso la gente quiere estar en la cruz y no quiere estar en la resurrección. Porque en la resurrección hay responsabilidad. Y en la libertad, en la cruz, el Señor te da todo. Aunque acá en la resurrección también te lo dio. Pero aquí ya, por fe, tienes que empezar a trabajar. Acá nomás pide y se te da, en la libertad. Pero en la resurrección, Él te guía, tú tomas decisiones y ves la victoria. Y se cayó Jericó. ¡Wow! Se cayó Jericó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a la gente le gusta estar en la cruz. No necesitas estar en la cruz, ya pasaste por la cruz. Estoy hablando a conversos, no inconversos. El converso ya no tiene que ir a la cruz. El converso tiene que ir a la resurrección, a la conquista. Y son los tres tiempos que Maricú predica acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Antiguo Testamento, el Hijo, los Evangelios, el Nuevo Testamento es el tiempo del Espíritu Santo.
El tiempo del Padre es cuando estábamos en esclavitud, todo el Antiguo Testamento. El tiempo del Hijo es cuando vino a cumplir la promesa, los evangelios. Y el tiempo del Espíritu Santo es el tiempo de la conquista ahora. Y aquí es donde debemos estar, aquí cada uno de nosotros. Por eso yo digo que este tiempo es un tiempo más fácil que el tiempo primitivo. Pero el tiempo de la iglesia primitiva, ese tiempo, la gente se movía y los milagros le seguían. Y se veían el montón de milagros. Y ese montón de milagros, no de ahora de viejos los vemos, sino que los vimos desde antes, dicen en mi pueblo. Desde que venimos a Cristo, cuando nos pusieron como encargados de los jóvenes, empezamos a trabajar y una vez llevamos a los jóvenes al manicomio, no a dejarlos, sino a trabajar con los locos. ¿Sí? Y fuimos con los jóvenes al manicomio, estuvimos orando por los locos, y eso fue un sábado. El lunes 9 de los locos ya andaban en la calle, ya habían sanado, porque los jóvenes habían orado por ellos, porque nosotros habíamos orado por ellos, y 9 de los locos ya estaban afuera, ya estaban cuerdos, su problema se había disipado. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor llegó a sus vidas y fueron libres. Porque unos jóvenes guiados por otros poco menos jóvenes fueron al manicomio y le creyeron a Dios, impusieron manos en los enfermos, ellos sanaron. Y gente que no hablaba, Tim, que solamente decía Tim, después iba y me agarraba la mano y se la ponía encima y decía Tim, papá, Tim. Quería que yo orara por él, sentía bonito cuando yo oraba por él. Cuando la psicóloga encargada del manicomio nos está viendo, volteamos a verla y está llorando. Maricu y yo decimos, ya le tocó el Señor, ya aceptó su vida, ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Cuando hablamos con ella no fue eso. Fue que estaba impactada que ese muchachito, Tim, de 3 años que encontraron, que yo tenía 20 y tantos años, ya empezaba a hablar, ya decía, papá, Tim. Y dice, es que ese niño no hablaba, y ya está hablando. Entonces empezó a ver el milagro de Dios. Así quedó. Pasaron una semana, 15 días y de repente nos invitan otra vez. Pues dile a tus amigos, le dijeron a una congregante de ahí de la iglesia, que vengan, que aquí les tenemos un trabajito. Y nos llevaron. Y en una mesa, encima de una mesa, estaba una persona. Una persona que no se sentaba, que no se paraba, que no caminaba. Era un montón de huesos cubiertos de piel. Era un joven, flaco, que no oía, no veía, no controlaba sus esfínteres. Y lo único que hacía era berrear y pegarse con la mano, que ya tenía un callo aquí, de pegarse aquí, de pegarse aquí. Eso era todo lo que hacía el muchacho. Lo encontraron encadenado en una cama porque su mamá lo abandonó, se cansó de estarlo teniendo, al grado de que el niño o el joven comió excremento. Entonces la situación que tenía era una situación muy, muy difícil, muy triste. ¿Se acuerdan que yo les dije hace algunas predicaciones acerca de la vista y del oído? Que dice allí en Proverbios, creo que es 12, dice, los ojos que ven y los oídos que oyen los creó el Señor. Y yo me quedé meditando por qué Dios nada más habla de los oídos y de los ojos. Y yo no me acordé de ese evento que vivimos cuando se los compartí aquí, pero después el Señor me recordó que para poder aprender necesitas ojos, o sea, necesitas ver y necesitas oír. Sea solo ver o sea solo oír, pero sobre todo ver y oír, porque todos aprendemos por imitación. Entonces, este joven no veía ni oía, obviamente no hablaba, obviamente lo único que hacía es emitía ruidos, sonidos de su garganta. Pero cuando llegamos y oramos por él, el muchacho de repente empezó a hacer esto, como queriendo tocar, como queriendo ver algo,
y acariciar a las personas. Empezó a extender su mano, empezó a ver. Nos dijeron que después ya controlaba sus esfínteres y ya comía. Cuando Dios llega, hay milagros. La situación es que no lo hicimos nosotros, sino que fue Él a través de nosotros. Y yo te puedo decir de milagros que nosotros vimos y hemos visto en nuestro caminar con el Señor, que también son como 50, no tienen cuenta. Milagros de gente que tenía sida y quedó sano. Milagros de muertos que resucitaron. Milagros de mudos que hablaron y de ciegos que vieron. Montón de milagros. Las mismas necesidades que había en la iglesia primitiva son las mismas necesidades que hay ahora. Pero el pueblo de Dios está sentado simplemente engordando. Y lo que se necesita es que el pueblo de Dios se mueva. Que el pueblo de Dios comprenda que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y que ya basta el tiempo pasado de haber vivido como vivimos. Estamos viviendo en un nuevo tiempo, no en el tiempo de la cruz, de la libertad, sino que estamos en el tiempo de la conquista, en el tiempo que el Espíritu Santo nos guía para ir a victoria. Es nuestro tiempo. Un tiempo que los profetas quisieron vivir. Un tiempo que la gente de antaño, antes de Cristo, quiso vivir. Pero que no fue su tiempo. Ese tiempo estaba preparado para ti. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue ya es, y lo que es, y lo que va a ser, y lo que es ahora va a ser después, y Dios restaura lo que pasó. Todavía no lo hayas. Eclesiastés 3:15, te lo voy a leer como dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue es lo que estás viviendo ahorita, y aquello que será es lo que está aconteciendo ahorita ya, y Dios restaura lo que pasó. Y lo que ha de ser fue ya, lo que va a ser mañana ya fue. ¿Qué dice Efesios 2:10? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, lo que nosotros hicimos no fue nada, simplemente fue obedecer. Lo que tú debes de hacer es nada, simplemente es obedecer al Espíritu Santo. Y en la medida que tú vas obedeciendo al Espíritu Santo, las cosas se dan. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, porque al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo tenía poco de haber nacido en Cristo, y a lo mejor estaba precisamente en el tiempo de la libertad, y de repente yo llegué a Casa de Oración noviembre del 84, y en enero 85 hago un viaje a Europa. Voy a Alemania a comprar unas máquinas para mi patrón, y cuando estoy en Alemania pactando las máquinas, de repente siento decirle: bájeme el 5% del precio de las máquinas. Le estoy comprando 3 máquinas, eran unas máquinas muy caras. Y el hombre me contesta. El hombre no hablaba español ni tampoco inglés. Yo no hablaba alemán ni tampoco inglés. Entonces teníamos una traductora que nos estaba traduciendo. Y yo le dije al hombre: bájeme el 5%. Me dijo: no le bajo un centavo, porque yo mi producto lo tengo sobrevendido 5 años. Todas las máquinas que yo voy a hacer de aquí a 5 años están vendidas. Si usted no las quiere, no hay problema, ya están vendidas. Así es que dígame si las quiere o no las quiere. No, usted me baja el 5%. No le voy a bajar nada, me dijo él. Y yo le dije: en el nombre de Jesús usted me baja el 5%. Y con permiso, me levanté y fue al baño. Obviamente cuando dije eso, pues veo la cara de la intérprete. Le dije: dígaselo. Y yo me salí. La intérprete era católica. Digo, por el crucifijo que traía. Y cuando regreso todo es sonrisas. Y señora, de repente dice la intérprete: dice el señor Seidel que sí le baje el 5% porque él también es cristiano. Lo que era imposible, cuando tú usas el nombre que es sobre todo nombre, las cosas son posibles. Yo lo que te quiero decir es: no estoy hablando de mí, estoy hablando de Él.
lo que hace a través de un burro. Si nosotros decidimos obedecer a Dios, Dios se va a manifestar su gloria. Y esta congregación va a estar llena. ¿Qué dieran los apóstoles, el pastor Israel y la pastora Claudia? ¿Qué dieran? Porque todos los días no los dejaran predicar, porque cada uno de ustedes trae 3 o 5 testimonios. Es que llegaron anoche, perdón que llegamos tarde, pero es que llegó una pareja, se estaban divorciando, los arreglamos y aquí están, vienen a recibir a Cristo. Ayer y en la semana 3 personas, oré por ellas y se sanaron. Había problemas en esta empresa, estuve orando por ellas, la empresa fue libre, etcétera, etcétera, etcétera. Montón de testimonios. ¿Cómo se sentirían, Claudia? Si ellos se sentirían bien, ¿cómo se siente Dios cuando tú le obedeces y muestras su gloria? ¿Cómo se siente Dios cuando su hijo le obedece y muestra la gloria de Dios? Y eso es lo que yo te quiero decir. Necesitamos levantarnos, necesitamos dejar de engordar. Yo te puedo dar mucha revelación, y de qué te sirve si no la pones en práctica. No te va a servir de nada. Lo que tú necesitas saber es que Cristo Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y que como Él es, así eres tú en este mundo. Y entonces la situación, nos enfrentamos allá a Efesios capítulo 4, para mí versos 22, 23 y 24 son importantísimos. ¿Qué dice el verso 23? Ya leímos el 22 en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovemos el espíritu de nuestra mente. Renovémonos en la actitud de nuestra mente. ¿Con qué actitud estamos haciendo? ¿Con qué actitud estamos recibiendo la palabra? ¿Con qué actitud estoy mostrándome delante de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud estoy delante de la persona que tiene una necesidad? ¿Cuál es mi actitud? Necesito cambiar mi actitud. Dice la palabra de Dios que Jesús, movido a misericordia, a compasión, dijo, diles que se sienten. No me importa que sean 5,000 hombres, que se sienten. No importa que no esté Burger King, no me importa que se sienten. ¿Cuántos panes hay? ¿Cuántos peces hay? Pártalos y repártalos. Padre, gracias porque tú los multiplicas. Y toda la gente comió. ¿Por qué comió? Porque Jesús fue movido a compasión. Y nosotros necesitamos ser movidos a compasión cuando vemos la necesidad de las personas. No le des un pescado a una gente que tiene hambre. Enséñalo a pescar. Enséñalo a pescar. Esa gente necesita aprender. Ayer llegamos ahí por tu casa a comer unos tacos, Peque. Y diosidentemente llegó el hombre, el viene de ahí del 7-Eleven. Y llegó a cambiar. Y el espíritu de investigación mío, o curiosidad femenina, o sea, es espíritu de investigación masculino o curiosidad femenina, llámale como quieras. ¿Sí? Le pregunté a la señorita, oye, ¿cuánto le cambiaste? Dijo, ahorita mamá me trajo 100, pero me trae como 300 diarios. ¿Y sabes qué hace? Dele, ya. No se conviden a lavarte el parabrisas, no se conviden a nada. Nada más. No se conviden a lavar los carros de la gente que deja estacionado el carro todo el día ahí. Pueden ganar más dinero. Pero como la gente les da lástima y les da el peso, y los 5 pesos y los 10 pesos, pues obviamente ellos dicen, venga, y venga, y venga. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo gente, perdón por la palabra, zánganos. Es mejor que se enseñen. Hay mucho trabajo en Guadalajara. Para donde voltees, se dice necesito personal, solicito personal. Pero la gente dice, si yo trabajara por 1,000 pesos a la semana, yo no trabajo, no hombre, yo olvídate, ahí nomás diciéndole dale, me llevo 300 por día. Y si me pongo en la esquina y me pongo a renquear, me recibo otro tanto. Y santidad de la verdad. No se trata de eso. Tú y yo fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, fuimos creados en la justicia y en esta verdad, en la santidad de esta verdad. Tu espíritu fue creado en la verdad.
en esta verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu ADN. La palabra de Dios está en tu espíritu, no está en tu alma todavía, porque no la has querido meter. Pero cuando tú decidas meter la palabra de Dios a tu alma y tu espíritu estén acordes, como veíamos en la bendición viene por el espíritu, olvídate, los resultados son tremendos. Y actualmente esos resultados se necesita. El pueblo, el mundo se está muriendo porque los cristianos no hemos hecho nuestro trabajo. Necesitamos seguir haciendo lo mismo. Necesitamos salir del humanismo en el que se ha metido la iglesia y metámonos a la resurrección, a vivir la vida abundante que Cristo Jesús nos dio, a vivir en la resurrección, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Necesitamos movernos de esa manera. Es nuestro tiempo. Mateo capítulo 5 dice que tú eres la luz del mundo, que tú eres la sal de la tierra. ¿Qué es la luz del mundo? La luz es la que ilumina. Mientras no hay luz, hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, nada, no se ve nada. Pero cuando llega la luz, ¿quieres la cita? Es Mateo capítulo 5, verso 13, 14, 15 y 16. Cuando llega la luz a un lugar totalmente oscuro, se empieza a ver lo que hay adentro. Y normalmente en la oscuridad, ¿qué ves tú? Cuando prende la luz, ¿qué encuentras? Bichos de todo tipo. Encuentras cucarachas, encuentras ratones, encuentras ratas, encuentras grillos, de todo hayas. Pero en cuanto llega la luz, ¿qué hacen ellos? Huyen, se esconden. Así lo mismo, cuando llega la luz a nuestra vida, toda la mala manera de vivir que teníamos empieza a salirse. Porque la luz del Evangelio ha llegado a nosotros. Porque la luz de la palabra ha llegado a nosotros. Y esa luz que ilumina nos hace ver que no estamos bien en aquello y en aquello que hacíamos. Mi ejemplo. Me di cuenta que el adulterio no es normal. Me di cuenta que el adulterio es anormal. Y yo estaba haciendo algo que no estaba bien. ¿Qué tuve que hacer? Enderezar rumbo. Eso que estaba haciendo mal, tenía que arreglarlo. Y lo arreglé. Con la ayuda de Él, obviamente. Porque mi carne decía, no, como quiera se puede. ¿No? Pero tuve que pedirle ayuda. Por eso Él dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo decía no puedo, Él decía sí puedes, yo te ayudo. Y obviamente la tentación estaba ahí. Pero mi Dios era más grande que la tentación. Cuando yo tomé la actitud de recurrir a mi Dios, porque yo podía tomar la actitud de decir, no, es que pues el espíritu está presto, Señor, pero pues la carne es débil. ¿Qué quieres? ¿Sí? Yo podía decir lo mismo. Y las dos son citas bíblicas. Y la pregunta es, ¿quién es el que tiene que discernir? ¿Dios o yo? Yo. Porque las dos son citas bíblicas. También Jesús fue tentado con una cita bíblica. También dice la palabra que te lances de aquí porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le contesta a Jesús? También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces las situaciones, muchas veces nos vamos, es que dice la Biblia esto, sí, pero también dice esto. Y cuando te dicen, pero también dice esto, ay, espérame tantito, ¿sí? O sea, no te engañes. Es la verdad. Puedes querer seguir viviendo engañado. Pero eso no te va a llevar a vivir la vida abundante. Eres salvo, sí eres salvo. Pero no vas a vivir la vida abundante. ¿Por qué? Porque ese espíritu que te está dominando es como una cucaracha, como una rata que cuando llega la luz se esconde. Así de fácil. Y nosotros somos la luz de la tierra. Nosotros somos la sal.
¿Sabes que la sal tiene uno de sus, no quiero exagerarte, pero son más de 50 usos que tiene la sal? Creo que son más de 100 usos que tiene la sal. Y uno de los usos que tiene la sal es que es un conservador. ¿Sí? Tú le pones la sal a algún producto y se conserva por la sal. El salmón, por ejemplo, lo conservan porque está salado. Lo salan, hacen los filetes, los salan y ya los dejan. Se seca y dura años. Porque tiene el conservador que se llama sal. Y si no fuera por nosotros que somos el conservador de este mundo ya se hubiera acabado. Pero gracias a ti, gracias a tus oraciones, este mundo sigue. Porque somos la sal de la tierra. Pero necesitamos mostrar al que nos habita. ¿Dónde? Donde quiera que nosotros vayamos. Recuerda que fuimos sepultados juntamente con Él. Colosenses capítulo 2, verso 12 nos dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo Jesús y resucitados con Él. 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Esa fe que levantó de los muertos, esa fe que ese poder de resurrección, dunamis, que hace como unos 25 años o más hablé yo de eso. Ese poder tan tremendo que tiene Dios, que es un poder imparable, un poder que no tiene imposibles, que todo lo puede, ese poder dunamis, el poder de Dios, es el que resucita a Jesús y es el que te resucita a ti juntamente con Él. Por eso dice en Romanos capítulo 8, verso 11, dice la palabra de Dios que ese poder que estuvo en Él es el poder que te va a vivificar tu cuerpo mortal. ¿Sí? 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Hay algún problema que tienes en tu cuerpo? Tú empiezas a ordenarle que por ese poder que hay en ti, de resurrección que hay en ti, ese poder vivifica tu cuerpo. El problema que tú tengas en tu cuerpo, tú ordénale por ese poder dunamis de Dios, que se vivifica tu cuerpo. Si nosotros entendiéramos un poquito más de ese poder imparable que es el poder de Dios en tu vida, porque como eres tú, así Él es, o como Él es, así eres tú aquí, entonces ese poder lo tienes tú, está depositado en vasos de barro, nosotros somos los vasos de barro, y ese poder está depositado en nosotros, pero nosotros debemos de ser obedientes y aplicar ese poder donde Dios nos dice. Una vez estaba mi hija Fátima, ¿qué tendría Fátima? ¿Unos 9 años? ¿En cuántos va Fátima? 41, ¿verdad? Bueno, entonces hace como 32 años. Fátima tenía varicela. Y estaba muy triste la niña. Y se la pasaba llorando porque pues, le daba comezón. Yo tenía poco de cristiano. Y orando Dios me dijo, dile a Maricú que la bañe. Me levanté, me bañé, todo. Dije, ahí nos vemos, amor. No le dije amor porque la palabra amor empezó a fluir a mí. En mí hace más o menos como... ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? ¿Verdad? Hace como unos 18 años empezó a fluir de mi boca la palabra amor para ella. Y digo 18 años porque vivíamos en Beethoven. Allá vivimos 15 años. ¿Ok? La situación, ya le dije, ya me voy, baña a la niña. ¿Qué? Me dijo. Ella es laboratorio en análisis clínicos, laboratorista en patología clínica. Si no le va a hacer daño, fue lo que Dios me dijo, tú baña, quítate de problemas. Nos vemos. Me fui. Y dice ella que como le iba cayendo el agua a la niña, las ronchas iban desapareciendo. ¿Por qué?
Porque esto solamente consiste en obediencia a lo que Dios te dice. Ese poder de Dios está en ti. Lo único que está esperando Dios es que le obedezcamos. Eso es todo. No se trata de otra cosa, simplemente obediencia. Les platiqué de la devaluación del 87. Esa fue por mi culpa. Yo le creí a Dios, hice lo que Él me dijo y hubo devaluación. Así de fácil. Como por un hijo, Dios hace lo que hace. Por un hijo que le cree. Y yo me jacto. Porque 15 días antes de la devaluación yo les dije que iba a haber devaluación. Porque Dios me dijo, hice lo que Él me dijo y yo gané 60 millones en esa devaluación. Es el poder de Dios. No soy yo. Pero ese poder no actúa nada más en mí, actúa en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos. Y que en este tiempo lo que necesitamos es orar por la gente para ver sanidades, milagros, aconsejar a la gente, ministrar a la gente para que sus matrimonios se unan, para que no haya divorcios, ministrar a la gente para que la relación padres-hijos se mejoren, ministrar a la gente para que la relación obrero-patronal mejore. Necesitamos estar haciendo lo que el Padre nos dice. Lo que el Espíritu Santo nos dice. No es que estés solo en este mundo. Él ha hecho su hábitat en ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo te habitan. Lo único que ellos están esperando es que tú te comuniques con ellos. Ellos están hablando, pero nosotros no los escuchamos. Y en la medida que nosotros los escuchamos y en la medida que nosotros hacemos lo que Él nos dice, las cosas van cambiando. Porque somos uno con Él. ¿Sí? Dijimos que las obras que hacemos ya fueron destinadas desde antes para hacerlas. Efesios 2:10. ¿Sí? Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellos. Y ve lo que dice en Hebreos, capítulo 13, verso 20 y 21, si mal no me acuerdo. Hebreos, capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en ti lo que le agrada a Él. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como conquistador? La misma de Josué. ¿Cuál fue la que hizo Josué? Dicen que el abecedario de las personas que están en la conquista no es ABC, es obedece. Obedece. La situación es que lo que está esperando Dios de nosotros es obediencia. ¿Y sabes qué es obediencia? Obediencia es sinónimo de fe. Cuando tú obedeces es porque tienes fe. Si no obedeces es porque no tienes fe. Mentiras que estás en la fe. Si no le estás obedeciendo a Dios, mentiras que estás en la fe. Es que yo sí creo. Si creyeras, obedecieras. ¿Qué dice Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, la fe es obediencia. Si andamos viviendo la vida loca, mentira que estamos en fe. Mentiras que estamos en fe. Estamos engañados. Pero si yo estoy obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, yo estoy ejerciendo mi fe. Y como dice Santiago, estoy mostrándote por mis obras mi fe. Por la conquista que yo he tenido, por la vida abundante que yo estoy viviendo, te estoy mostrando mi fe. Los resultados en tu vida están mostrando tu fe. Los resultados en tu vida están mostrando tu falta de fe. ¿Cómo estabas antes de Cristo? Perdido, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora que has creído en Él y que le obedeces a Él, porque tienes fe en Él, las cosas son diferentes en tu vida. Entonces yo te animo a que vivamos la vida abundante,
a que le creamos a Él, a que vayamos a la conquista, que es nuestro tiempo actual. Tiempo del Espíritu Santo, tiempo de obediencia, tiempo de fe. Los bendigo en el nombre del Señor y vamos adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios.